Muy bien, podemos empezar. Bienvenidos a todos otra vez. Buenos días a todos. No sé si se me escucha bien o se me escucha algo entrecortado. Ahora recién mejor. Ya. Voy a acercar. Voy a exponer la primera parte del libro de psicoterapia geriátrica. El capítulo 1, que van a ser los aspectos generales. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos que tenemos. ¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia va a consistir en utilizar un instrumento terapéutico que se apoya en una técnica y que actúa a través del psiquismo para modificar síntomas o enfermedades mentales y a veces algunos físicos. En el libro nos da un concepto de los autores y nos dice que va a ser la aplicación, la psicoterapia va a ser la aplicación de técnicas psicológicas específicas para un terapeuta entrenado, de acuerdo con un plan preestablecido. ¿Cuáles son las metas de la psicoterapia? Las metas son disminuir las limitaciones o incapacidades o invalidez y proporcionar un mejor funcionamiento y un mayor bienestar. Madali, perdón, Madali, ¿puedes poner tu pantalla para verte? Estoy con la pantalla, Lisen, No, a ti no te vemos. Bueno, si no se puede, no hay problema. Estoy con la cámara, solo que estoy con otra cámara. O sea, estoy compartiéndola desde la computadora y desde mi celular estoy con mi cámara. No te vemos. Las demás personas no se olviden poner. La veo a Marcela, Alejandra, está muy Si bien. baja un poquito más, dice Madali Costilla y estoy acá. No, no te encuentro. O sea, te veo tu nombre, pero no veo tu imagen. Acá está. Está Talía en imagen. Alejandra, Neida, pongan por favor, sus imágenes. Ahora sí, Madali. Está Sí, ahí Luis. estoy. Bien. Pongan por favor sus cámaras, ¿sí? Solo que al hablar, Lisen, no va a aparecer mi cámara porque estoy hablando desde la computadora, más no desde mi celular. Bueno, gracias. Ya. Ya, luego vamos a continuar con las habilidades que va a requerir un terapeuta. Nos va a decir que las habilidades o destrezas básicas que va a requerir un terapeuta o un psicoterapeuta van a ser la observación minuciosa de la conducta del paciente, con las perspectivas o con las respectivas inferencias que van a derivar de él o de ella, dependiendo. Vamos a ver que va a haber una formulación psicodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una síntesis de esas inferencias en una formulación psicodinámica provisional, la cual es utilizada como modelo teórico y tiene implicaciones para el tipo de psicoterapia con el que se va a trabajar. Vamos a tener la aplicación de técnicas. Vamos a aplicar técnicas psicoterapéuticas específicas dentro de la relación terapeuta-paciente. Vamos a tener la observación de los efectos de las intervenciones con el paciente, o sea, que se van a tener con el paciente. La utilización de reinformación con el propósito de poner a prueba la formulación psicodinámica inicial, la que estábamos dándole al principio, para así poder confirmarla, afinarla o si no rechazarla, dependiendo. Y por último, vamos a tener vamos a poder, el terapeuta va a tener que reconocer sus propias limitaciones, ya que estas van a emanar de su propia personalidad para evitar de esta manera la creación de un conflicto adicional en el paciente, nos dice. No puede prometerle todo, ¿no? Exacto.
nos dice que todas las formas de psicoterapia pretenden cambiar o modificar la conducta. Difieren entre ellas en cuanto a sus técnicas específicas y en cuanto al marco teórico que las van a sustentar. Esto nos quiere decir que venga de la rama o de la inclinación que uno quiera, todas nos van a cambiar la conducta. Lo único que va a cambiar va a ser dependiendo de dónde vamos de qué rama o de qué especialidad vamos a arrancar o vamos a tomar. ¿De qué línea? Escuela. Los principios fundamentales de la psicoterapia. Vamos a tener el primero, que va a ser el marco teórico de referencia, como ya lo estábamos hablando antes. Vamos a ver de qué línea van a ser estos. Nos dice que es indispensable de la técnica, es una necesidad tener un marco teórico de referencia, aunque insuficiente por sí mismo, le da sentido al acto psicoterapéutico. Si bien es cierto que el elemento intuitivo, casi artístico diríamos, es de primera importancia, no permite por sí solo practicar la psicoterapia. Esta se estudia, se aprende, y dentro de este aprendizaje uno de los aspectos fundamentales es el conocimiento profundo de un marco teórico que se va a apoyar. Esto nos quiere decir que no solo con leer vamos a poder, digamos, hacer la psicoterapia. O yo he leído esto y yo puedo hacer la psicoterapia. Al leer tenemos que ponerlo en práctica para poder realizar la psicoterapia. Tenemos la flexibilidad, que nos dice que esta técnica no puede desembocar en una conducta terapéutica rígida y estereotipada. Es frecuente este fenómeno durante las primeras fases de adiestramiento de los psicoterapeutas, que suele persistir como un hábito repetitivo en algunas terapias que ya se han preparado. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras veces de los psicoterapeutas, algunas veces siguen una línea, ¿no? Primero se hace esto, luego se hace aquello. Entonces es mientras, yo creo, ¿no? Mientras el terapeuta va aprendiendo y poniendo en práctica y aprendiendo de esa manera. Pero nos dice que no tiene que ser rígida, sino flexible, Sí. acompañando al paciente, ¿no? Adecuando además al paciente, ¿no? Exacto. No todos son análisis. Hay algunos que ya vamos a ver que Madeline nos va a dar las corrientes. En algunos casos funciona mejor la cognitiva conductual, por ejemplo, en niños, etcétera, ¿no? Adelante, por favor. Como tercer principio fundamental tenemos la preparación terapéutica, que va a ser que es la derivación de los dos anteriores. Así como la psicoterapia no se improvisa, tampoco el psicoterapeuta puede ser improvisado, como ya les había dicho anteriormente, ¿no? Se tiene que tener una práctica para poder realizar esto. Tienes que ver por qué corriente y no ser rígido. O sea, poco a poco yo creo que se aprende esto con la práctica. Tenemos como cuarto punto la contratransferencia. Nos dice que dentro de la preparación del terapeuta, una de las experiencias más significativas se da sin lugar a dudas por la supervisión del material clínico, sea en grupo o individual. La utilización correcta de la teoría y de la técnica es solo una meta parcial y secundaria de esta supervisión o control, siendo la principal la detección y manejo adecuado de las emociones y sentimientos que el paciente despierta en el terapeuta. Es decir, la contratransferencia. Sin este requisito, la psicoterapia resulta a veces ineficaz o incluso nociva, y este es particularmente cierto en los casos de los pacientes ancianos. Más adelante igual vamos a ver que la transferencia y la contratransferencia tienen que ir de la mano. Y como último tenemos la participación
del psicoterapeuta. ¿Por qué lo ponemos con rojito? Porque vamos a ampliar un poquito esto. Esta participación se da en el proceso terapéutico que hace que la psicoterapia sea diferente de los demás tratamientos médicos. El terapeuta no puede ser pasivo, nos dice. ¿Por qué no puede ser pasivo? Porque tiene que interactuar con el paciente. No sé si el anterior semestre todos hicieron, en los exámenes nos entraba esto, porque el paciente también es activo y el psicoterapeuta también es activo. Porque ambos van a poner, incluso desde una de las ramas, no se llama paciente, no se llama, claro, no se llama paciente, porque el sujeto no es que va y se queda y recibe órdenes nada más, sino que interactúa con el psicoterapeuta. En esta participación del psicoterapeuta tenemos dos facetas. El primero es la capacidad de poder ponerse en el lugar del paciente y de identificarse con el requisito indispensable para la comprensión de sus vivencias. Y como segundo tenemos la toma de distancia para mantener la objetividad que permite una ayuda eficaz, una oscilación del terapeuta entre la intimidad que permite vivir lo que vive el paciente y el alejamiento que posibilita la comprensión global del paciente. O sea Esto nos que, da... perdón, lo que significa es que el ponerse en el lugar del paciente no es identificarse con el paciente, porque ahí funciona la contratransferencia y dejamos de ser objetivos. Como dice su compañera, la toma de la distancia. Ser objetivos. Está bien que lo comprenda, pero no que me identifique con ello. Un ejemplo, una violación o hombres que nos engañan, etcétera. Identificarse con eso, sí, son así, ya, dejé de ser terapeuta, ¿no? Más o menos va por ahí. Adelante. Exacto, porque ya no sería objetivo ya el análisis, sino como que ya estaríamos contaminados tal vez. Tenemos las formas de la psicoterapia. En el libro nos habla que según Garasu tenemos las dinámicas o los psicoanálisis derivados, las conductistas o neoconductistas, las humanistas, la terapia gestal, entre otras. Y tenemos tres, que serían la cognitiva y la terapia de la comunicación. Estos últimos, el autor, si mal no estoy, los adhiere a estos. Tenemos los agentes de cambio. Nos dice que en los agentes de cambio tiene que haber una experiencia afectiva, un dominio cognitivo y la regulación de la comunicación. En la experiencia afectiva, el componente afectivo y emocional ha sido reconocido como parte importante de todas las psicoterapias, sobre todo en sus fases iniciales, además de ser el elemento central de la terapia humanista o existenciales. Se caracteriza a la catarsis que de una manera u otra se presenta en la mayoría de los casos de la psicoterapia. En el dominio cognitivo o intelectual también tenemos que está basado en la razón y los procesos intelectuales. Aun cuando nunca está ausente, es más característico de las terapias cognitivas y conductuales. Es uno de los elementos importantes del insight y por lo tanto del proceso de tras elaboración. Como último tenemos lo que es la regulación.
nos dice que es la modificación, no solo regulación conductual, no solo siempre se está presente, sino que es habitual el adoptar el criterio para valorar el efecto de la psicoterapia. Su relevancia es, por supuesto, mayor en las técnicas conductuales. Todas las variedades de la psicoterapia van a incluir estas tres, o estos tres agentes de cambio. Así sea de la corriente que sea, siempre va a haber una que sobresalga, pero van a haber las tres. Las principales corrientes contemporáneas. Tenemos como primera corriente contemporánea el psicoanálisis y sus derivados. En esta vamos a tener la psicoterapia dinámica, la breve, la enfocada a problemas específicos. Y en el libro nos habla de otras derivaciones de análisis transaccional, nos dice. Primero, las psicoterapias dinámicas y las breves son muy utilizadas, las primeras tres, en la actualidad. El último, el análisis transaccional, es en el que sobreviven algunos de los postulados teóricos de Freud. Vamos a ver que el análisis transaccional va a ser que sí sobreviven algunos de los postulados más importantes que tenía Freud. Un cachito, anda atrás, por favor. Algo que quería comentarles que es muy actual. El otro día, el viernes o el sábado hemos tenido una conferencia de psicoanálisis y hablaba justamente de las terapias psicoanalíticas, donde a veces uno hace su análisis años, ¿no? Y que ahora el psicoanálisis en algunas partes del mundo, en las instituciones, es muy difícil que ubique un lugar el analista, porque como estás viendo, todos quieren rápido, ¿no ve? Todos quieren ya nomás, todos quieren una receta, que les des tareas, que les digas qué van a hacer. Es como si nosotros les ofreciéramos que todo va a ir bien, que todo va a estar bien y estemos garantizando algo que no podemos garantizar, porque sabemos que en el psicoanálisis es el caso por caso, la subjetividad de cada quien. Y se hablaba de estas psicoterapias breves, pues quería hacer un poco de énfasis, porque lo que pasa es que a veces las personas van a la terapia y solo piden trabajar un aspecto, hacen el cierre y se pierden otro tiempo. Entonces, en esos casos, le llaman ahora en la actualidad ciclos. Son ciclos donde se trabajan los tres tiempos que no sé si ustedes han llevado todavía, ¿no? Que son el tiempo de mirar, el tiempo de comprender y el tiempo de resolver. Entonces, cuando hay estas terapias breves, solo se trabaja un aspecto, se llaman ciclos, que después pueden abrirse otros. Dale, gracias. Si alguien quiere consultar, preguntar o comentar sobre esto, puede hacerlo. Ahora estas terapias breves son muy utilizadas en Bélgica, en Francia. Algunos analistas que han llegado han comentado que eso están haciendo porque en Francia y en la Argentina han querido quitar el psicoanálisis para atender el autismo, por ejemplo. No quieren que tratemos autismo. Entonces ha sido una pelea muy grande. Dale. El psicoanálisis, según nos comentaba otro licenciado, nos va digamos, se enfoca más en la raíz tal vez, más no en lo en lo que se ve, digamos, en lo físico. O sea, primero vamos a llegar a la raíz y de ahí va a partir todo para poder, porque si es que nosotros vamos a curar lo que se ve, digamos, lo que está ahí enfrente, como que
va a tener una cura, pero tal vez momentánea, por así decirlo. La sugestión que utilizan, ¿no? Las Exacto, otras líneas. Por exacto. ejemplo, ¿qué pasa con la pandemia actual? Cuando tratamos las urgencias subjetivas, cuando vamos y atendemos la emergencia, es como tú dices, si fuera solo lo del momento, lo que le está pasando, claro, puede haber sugestión, pero hay que ir más allá, hay que trabajar con el inconsciente, hay que dejar que surja una demanda y que surja ese sujeto. Y con esto de la pandemia, lo que tenemos que aprender a trabajar es qué le ha significado a ese paciente esta pandemia, o sea, qué le ha movido, o sea, qué le ha ocurrido. No necesariamente decir me he enfermado y ahora estoy deprimido, no puedo curarme, no. ¿Qué le ha tocado vivir? ¿Qué le ha significado a cada quien esa pandemia? Y ese es el trabajo del psicoanalista. Como tú dices, es más profundo, es más detallado, es más, trabaja con ese, tiene que dejar que surja ese sujeto, trabajar con el inconsciente, ¿no? Dale. Exacto. Ya. Ahora vamos a pasar. Mm, ya. Nos dice que el psicoanálisis tiene un marco teórico muy bien definido, sustentado en postulados que persisten a pesar de divergencias y revisionismos. Todos, la mayoría, no, todos, todos conocemos, por ejemplo, el complejo de Edipo, que todos sabemos que vamos a pasar por el complejo de Edipo, donde está la madre, el padre y el hijo. Entonces, todos en algún momento hemos pasado por esto, algunos nos habremos quedado por ahí, pero todos hemos pasado. Entonces, esto quiere decir, incluso el complejo de Edipo se utiliza en otras corrientes también, la teoría, algunas teorías de Freud se utilizan en otras corrientes porque tal vez no hay otra explicación o está muy bien teóricamente y la utilizan, ¿no? Em, Dentro de una relación, dentro del psicoanálisis, dentro de una relación terapéutica, existen dos fenómenos, nos dice, la transferencia o contratransferencia y la resistencia, eh, cuyo paciente, cuyo análisis depende de una gran parte de una buena marcha de proceso terapéutico. Dentro de la primera, que tenemos la transferencial, van a surgir diferentes sentimientos, emociones, ambivalencias, y se van a producir respuestas en el terapeuta bajo la forma de contratransferencia, como ya lo hemos visto anteriormente. En general, se va a admitir que la meta de un terapeuta o de un método terapéutico, eh, se va a decir que ha sido exitosa cuando el paciente ha aprendido a utilizar el instrumento terapéutico que el analista le ha ofrecido y después ya no va a necesitar, digamos, de la compañía del psicoterapeuta y va a poder ejecutar solo el paciente. Como siguiente tenemos lo que es la psicología del self y el yo. Esta va a dividir. Vamos a ver que por parte del psicoanálisis, la psicología del yo va a ser un medidor entre el superyo y el ello. Y en la psicología vamos a tener que va a ser un proceso de adaptación, nos dice. Mientras que el self se va a definir como el estudio de los trastornos psicopatológicos que van a derivar de perturbaciones muy precoces en el desarrollo psicoafectivo. En el análisis del self se va a prestar atención a fenómenos como, y son bien, o sea, se utilizan para tratar tal vez algunos de estos, como las transferencias narcisistas que vamos a tener,
el grado de deficiencia o desorganización del cel y los mecanismos defensivos, que en el libro nos dice que son mecanismos primitivos. El cel en sí nos va a decir que va a ser una instancia globalizadora que va a resultar de la percepción de sí mismo como algo distinto, permanente y que tiene otras características propias. No va a ser solo uno, digamos, solo unas características. Este se va a despojar, por así decir, se va a apartar y este va a tomar características muy propias de sí. En esta instancia se va a formar dentro de nos dice que se va a formar dentro de la relación dinámica con la madre, fusionando el cel primitivo como la representación internalizada de la figura materna. Tenemos la Perdón, acá vamos a parar, es que se está terminando nuestro tiempo. Tengo 2 minutos, voy a llamar lista volando y por favor estén atentos. Y luego continuamos a la siguiente en el mismo ID entran ya. Ya listo. Gracias. Michelle Paco, Laura Fernanda Rocha. Presente, buenos días. ¿Puedes, por favor, quitarme la pantalla de compartir para poder verlas? Gracias. ¿Y a quién acaba de decir presente? Michelle Paco está, la vi. Ya. Laura Fernanda Rocha también la vi. ¿Estás? Ya. Sí. Laura Belén Quinteros. Ya no la he visto. ¿No está Laura Belén Quinteros? Denise Stephanie Cayo la vi. Presente, Lice. Neida Neri Lucana Mamani. Presente, Lice. Ya. Alejandra Elizabeth Oporto. Presente, Lice. Ya. Diana Belén Aguilar la vi. Dayana Araníbar Vidal la vi. Ricardo Flores. También te Presente, Lice. Talía también la vi. Chocona también está. Alison Verónica Tangara está. Gilder Roberto Domínguez. Gilder. No lo he visto. Gilder Roberto Domínguez, ¿no estás? No. Natalia Alonso Laruta. Presente, Lice. Ya. Luis García, lo vi. Presente, Lice. Hola. Luis Miguel Meneses. Presente, Lice. Hola. Abigail la vi. David Kevin también lo vi. Está. Beatriz Choquetinta.